Buenos días, hermanos y hermanas. Como seguidores de Cristo Jesús y a través de su Santo y Divino Espíritu, les damos a todos y a todas la bienvenida en la Iglesia Unida, una congregación abierta, donde no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni dónde estés, aquí eres bienvenido. Y vamos a comenzar nuestro culto de oración teniendo el llamamiento a la oración que en esta mañana será de manera alternada. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Levántate, oh Dios, juzga a la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y vamos a comenzar nuestro culto de oración en esta mañana adorando a nuestro Señor con un canto bien hermoso, de boca y corazón. Oremos. Dios de toda la creación, reconocemos tu presencia en medio nuestro. Sabemos que tú has estado aquí, que tú estás aquí y que tú estarás aquí. Te pedimos que abras nuestros corazones para aceptar esa presencia. Permite que nuestro culto sea sincero y que brote de lo más profundo de nuestros corazones como hijos e hijas tuyos. Enséñanos, como enseñaste al profeta, a identificar la verdad de tu palabra y a aceptar el costo de vivir bajo la iluminación de ella, aun cuando los reclamos sean muchos. Por Cristo lo pedimos. Amén.
Hermanos y hermanas, es digno de que al presentarnos delante de la presencia de Dios lo hagamos con corazones arrepentidos. La palabra nos dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es justo y perdonador y que Él transformará nuestras vidas para que podamos servirle en espíritu y en verdad. Es el momento que siempre dejamos en nuestro culto de oración para confesar nuestras faltas, lo que hemos hecho mal, pero también quizás también lo que hemos dejado de hacer, ponerlo delante de Dios y pedirle perdón por esto y un poco reflexionar en qué ha sido de nuestra vida esta semana y cómo queremos enfrentar la semana que recién comienza. Tengamos un tiempo de reflexión en silencio. Oremos. Dios nos mira con agrado cuando nos arrepentimos y perdona nuestros errores y faltas. Aceptemos ese perdón y vivamos como pueblo transformado por la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque llenó
Mis queridos hermanos, es el momento de nuestro culto, el momento que siempre dejamos para los motivos de oración, de intercesión, para los motivos también de gratitud a Dios. Hemos estado orando en estos días, durante estas semanas, por una muchacha que lamentablemente le diagnosticaron una enfermedad que es un poco complicada, sobre todo cuando somos jóvenes, la leucemia. Y gracias a Dios que estamos en este gran país y ya ella está bajo tratamiento médico. A él, integrante de su familia, me estaba comunicando que había empezado el tratamiento con quimioterapia y que lo más importante es que ella estaba muy buen de ánimo, o sea, estaba bien de ánimo y yo creo que con ese ánimo positivo, más las oraciones de todos nosotros, yo creo que ella va a ponerse bien, se va a recuperar. Y estamos depositando y poniendo toda nuestra energía en eso. También seguimos orando por nuestro querido pastor que tanto queremos, el pastor Javier Naranjo, que fue por muchos años pastor presbiteriano en Cuba, por Yolanda Alonso, su esposa, que están ahora en Canarias y que tiene un poquito su salud quebrantada. También estamos orando mucho por él. Y tenemos que orar mucho por este ministerio, mis queridos hermanos. Les digo que dejen un tiempito para orar por nuestra Iglesia Unida, la Iglesia Unida, que todavía es como un embrión, ¿no? La primera etapa de un embarazo, donde es muy pequeño, donde necesita de mucho cuidado, pero algo muy importante es que ya tiene vida. Yo creo que en nuestra iglesia tenemos que poner toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo para que podamos ser testimonio vivo en esta área de Miami Beach, pero también estamos pensando un poco extendernos en todo el área de Miami y también quizás alcanzar a aquella comunidad, a aquellos hermanos hispanos que quizás aún no se congregan en ningún lugar o que se sienten animados a escuchar la palabra, ¿no? Tratar de contagiarlo con ese fervor, ponerlo también en oración y que el Señor sobre todo nos ilumine en cada cosa que hagamos en relación con este proyecto. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu presencia eterna en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de, como hijos tuyos, estar reunidos en este santo lugar para alabarte, Señor, para adorarte y también para no salir de aquí sin antes escuchar cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Quédate con nosotros en este día, Señor. Sé con todas aquellas personas que están aquí y aquellos que no han podido estar, aquellos que nos siguen a través del internet, y sé con todos aquellos que hoy claman a ti, Señor, en busca de milagros y respuestas para sus vidas. Ahora prepáranos aceptablemente para escuchar tu mensaje en esta mañana. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y mis queridos hermanos, la palabra de Dios la podemos encontrar en esta mañana en el Santo Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 18, los primeros 8 versículos. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana.
Amén. Recuerdo en mis tiempos de estudiante de teología en el Seminario Evangélico de Matanzas, allá en Cuba, hace algunos años atrás, estaba en esos tiempos y gracias a esa época y a mi tiempo también en la ciudad de Cárdenas, conocí a dos personas que en alguna manera marcaron mi vida posterior como pastor, y que leyendo el texto y preparando la reflexión que vamos a compartir en esta mañana, esas dos personas vinieron a mi mente. La primera, yo estoy seguro que Damaso la conoce, la señora Florester Altuna. Florester. A Florester yo la conocí ya bien entrada en años. Recuerdo que apenas podía caminar, o sea, caminaba con un burrito con mucha dificultad. Ya casi no iba a la iglesia, solamente en días muy marcados veíamos a Florester ahí en la iglesia. Su estado de salud era bien delicado. Si mal no recuerdo, yo creo que le operaron como 6 veces la cadera. Como 6 veces. Ya tenía más de 90 años. Y ante esa situación, cualquiera se hubiera dicho para sí mismo, bueno, ya hice bastante por la iglesia, ahora me toca descansar. Ahora es el tiempo para que otros trabajen. Pero no, Florester sabía que aún la iglesia la necesitaba y sus fuerzas de verdad que habían mermado mucho, pero la mente de ella aún estaba intacta. Y esto le permitió desarrollar fervientemente el ministerio de acompañamiento a otras personas, y lo hacía interesantemente, ¿no? A través del teléfono, a través de cartas que hacía. Imagínense ustedes, Florester no tenía computadora, no tenía correo electrónico como tenemos hoy, no tenía celular, pero tenía su mente clara y deseos de hacer, y deseos de ayudar, deseos de acompañar. Y todo el tiempo oraba, tenía su lista de oración, llamando por teléfono. Recuerdo que inclusive ella acompañaba y oraba por personas no solamente de la iglesia, sino personas fuera de la iglesia y personas que vivían fuera de la provincia de Matanzas en Cuba. Un ministerio extraordinario que lo realizó hasta que el Señor la llamó a su presencia. La otra persona la conocí yo estando en Matanzas en el seminario, cuando estaba como seminarista en la iglesia de Matanzas Central, donde el pastor en aquel momento era el reverendo Carlos Camps. Esta persona era un anciano gobernante de la iglesia, Armando Suárez, más conocido por Pipo. Le decían también el pastor de los enfermos. Por más de 60 años, este señor se dedicó a visitar enfermos en los hospitales. Y quizás cuando decimos esto, en el contexto que vivimos hoy en día aquí en los Estados Unidos, siglo XXI, muchas personas pudieran decir, bueno, ¿qué extraordinario tiene eso? Pues hermano, ubíquense ustedes, años 70, 60, 80 en Cuba, donde por mucho tiempo, aunque ahora muchos lo nieguen, la iglesia fue perseguida por el Estado, por el gobierno. Imagínense este señor entrar en el año 60, 70, 80 a un hospital con una Biblia para orar por los enfermos. Pues Pipo estuvo llevando ese ministerio por más de 60 años. Y recuerdo que en algunos de los estudios bíblicos que hicimos en su casa, lo primero que él decía cuando me veía, me decía, estoy orando por ti. Y no era mentira. Pipo tenía como una especie de cuaderno donde tenía los nombres
de las personas por las cuales él oraba. Yo creo que pasaban de 100. Él oraba por nombres, mencionando los nombres. Por eso cuando yo vi aquí, yo dije, wow, qué privilegio, ¿no? Tener a Pipo, un hombre de tanta fe, orando por mí. O sea, cuando pensamos en esa gran nube de testigos que nos han precedido y que han demostrado su fe, mis queridos hermanos, yo estoy seguro que siempre habrá un espacio para la hermana Florester y para nuestro querido Pipo Suárez, que hace unos meses nada más pasó a la presencia del Señor. El texto, ya entrando en materia, como decimos nosotros, el texto en cuestión nos muestra en esta mañana una parábola que narra Jesús a sus discípulos para mostrarles la importancia de la oración, de orar y de no desanimarse. En esta parábola aparecen dos personajes, un juez y una viuda. Como vemos, el juez era pudiéramos decir, un antidios, pero también el juez era un antigente. No le importaban las personas. Hacía lo que le parecía sin tener en cuenta si era justa o no la decisión que él estaba tomando. Era un egoísta despreciable, sin ningún amor a la justicia. La compasión era una cualidad que este juez parece que no había conocido. Del otro lado nos encontramos a la viuda. Y lo que nos enseña las escrituras tocantes a las viudas es algo realmente hermoso. Cómo Dios las protege y exige que la gente les muestre bondad. Cada vez que aparece una viuda, surgen situaciones como esta. La compasión era una cualidad que Dios mostró extensivamente hacia las viudas. Bendice a los que la ayudan y castiga a quienes perjudican a las viudas. Y en una misma ciudad, en esta ciudad, viven este malvado juez y esta viuda, y entre ambos ocurre, pudiéramos decir, una seria confrontación. O sea, y lo que nos revela el texto cuando lo leemos es que nos damos cuenta que la viuda había sido tratada injustamente, no había sido bien tratada. No sabemos realmente qué fue el hecho que provocó en sí la queja de la viuda, no lo dice, pero una cosa era cierta: la viuda estaba convencida que ella tenía razón y quería que se hiciera justicia a toda costa. Y esto provoca que fuera a ver al juez. Es lo lógico, ¿no? Para recibir respuesta de su reclamo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el juez rehúsa constantemente tener algo que ver con ella. No quería saber de ella. Y este rechazo hizo que en vez de la viuda claudicar, lo que hizo fue que se mantuviera, que no desistiera en busca de la verdadera justicia. Siguió. Y así volvió una y otra vez por mucho tiempo. ¿Hasta qué pasó? ¿Qué dice el texto? Al juez no le quedó más remedio que defenderla. No le quedó más de otra, ¿eh? En eso tú sabes quiénes son especialistas. Y a veces tenemos que aprender un poco de los niños. Los niños cuando quieren algo, ¿cómo es? Ahí. Parecen un martillo ahí. Esto, y esto, y esto. Y en el momento en que a veces tú dices, bueno, está bien, para que me deje tranquilo. Yo me imagino, un poco pensando así, ¿no? Que esta mujer fue como un niño, ahí, arriba del juez, arriba del juez, arriba del juez. Y como el juez evidentemente sabía que ella tenía la razón y que su reclamo era justo, él dijo, wow, no tengo otra salida, no tengo otra salida. Quizás, y esto ya cae en el campo de la especulación,
Eso sucede a veces. El juez como que estaba aguantando y a ver si me da algo de dinero y después yo le atiendo su reclamo, ¿no? Quizás esta pobre viuda no tenía ninguna influencia o no conocía a nadie que fuera influyente para llegar al juez. Eso también puede pasar. Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto lo importante que son, yo creo, la mayoría de las veces, las influencias, como mueven cosas. Sobre todo aquí cuando estamos aplicando para una posición en un trabajo. Las personas ponen su resumen en internet, pero siempre tratan de buscar a alguien que trabaje en el lugar. Porque yo no sé por qué, pero mágicamente, cuando usted tiene a alguien que trabaja en el lugar, las cosas funcionan mejor, fluyen mejor. Mis queridos hermanos, aquí el énfasis no está en lo injusto que era este juez, sino en la perseverancia de esta mujer viuda. Su perseverancia, su confianza y fe en lo que ella creía. Perseveró. Otro en su lugar, que hubiera hecho quizás cuando fue 1 o 2 veces, hubiera dejado la cosa tranquila. Quizás hubiera tomado la opción más fácil, me voy de la ciudad, me voy para otro lugar. Sin embargo, mis queridos hermanos, lo que salva a esta mujer viuda es su perseverancia. Es lo que la salva. Y este es uno de los casos en que se hace realidad ese famoso refrán que usamos mucho los latinos, que es el que persevera triunfa. El que persevera triunfa. Y finalmente esta viuda recibió la justicia que le correspondía. De ahí que continúa el texto diciendo: ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y fíjense bien en el detalle cómo Jesús utiliza la palabra escogidos para describir a los creyentes. Escogidos. Y yo siempre digo que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana estamos aquí por casualidad. Ninguno de los que quizás nos están siguiendo por el internet están ahí frente a la computadora por casualidad, porque no tengo nada que hacer. No, estamos ahí por algo. Y Dios nos ha escogido a nosotros para estar aquí hoy, en este lugar. Y nosotros, como cristianos y cristianas, como creyentes, como escogidos, debemos estar conscientes de lo que significa esta elección, ese llamado. Escogidos de Dios que claman a Dios de día y de noche. Un clamor que se realiza a través de la oración, un medio ideal para entrar en contacto con nuestro Señor. Y siempre una de las grandes preguntas que yo les hago a las personas que nos reunimos en la iglesia es: ¿qué tiempo de nuestro día dejamos para la oración? Una de las cosas que a mí, al menos, me gusta y disfruto en el culto, además de todas las cosas, es el tiempo de intercesión, el tiempo de oración. ¿Qué tiempo de nuestra rutina diaria nosotros dejamos para conversar con Dios? ¿O es que a veces nuestra rutina es tan intensa que no tenemos tiempo para hablar con Dios? ¿O es que quizás nos encontramos con Dios cuando venimos a la iglesia los domingos? ¿Nos preparamos adecuadamente para ese momento, para ese encuentro? ¿O estamos orando ahí, vamos a hablar con Dios? Oye, besito, chao, que me voy. Como a veces hacemos con papá, con mamá, con mi esposo, con mi esposa, que estamos apurados, me voy. ¿Nos preparamos adecuadamente para ese encuentro? Hace un tiempo, una de las personas me decía, estábamos en un estudio bíblico, entonces yo le pregunté que si quería orar.
Y esa persona me dice, ay pastor, a mí me da pena porque yo no oro bonito. Y entonces eso es también otra idea. Muchas personas se limitan a la oración porque no oran bonito. No sé lo que para ellos significa orar bonito. Porque la oración no es otra cosa que hablar con Dios, conversar. Cuando usted va a hablar con alguien, usted no está pensando si usted habla bonito o no, usted simplemente habla. Cuando usted tiene algo que comentarle a alguna persona, o cuando usted está buscando algún consejo de alguien, usted no está pensando si se lo va a decir de una manera, usted simplemente se lo dice, usted le pregunta. Y no está pensando si lo va a hacer bonito o no. Pues lo mismo sucede en nuestro encuentro con Dios. O sea, es conversar. Y lo que más le gusta a Dios es que lo hagamos de la manera más sencilla posible. Lo más que le gusta a Dios es que lo hagamos a nuestro estilo. A nuestro estilo. Yo recuerdo cuando estaba el primer campo pastoral que yo estuve atendiendo cuando estaba estudiando en el seminario, fue en la localidad, un pueblito pequeño que había casi en el centro de Matanza que se llamaba Manguito. Y no sé si en alguno de los videos que han visto los hermanos por internet, no sé si se han dado cuenta que uno de los menos dones que yo tengo es el don de cantar. Pero desgraciadamente me gusta cantar, lo que canto mal, ¿no? Y yo recuerdo esos cultos en Manguito. Imagínense, yo era el que dirigía la música. Aquello era un desastre. Y yo tuve intención en una vez de traer como los background que uno pone para cantar con un background y recuerdo que una de las ancianas ahí que se llama Lidia Cuellar me dice, pastor, el problema es que si ponemos el background, Dios a lo mejor se va a confundir y no va a saber que somos nosotros los que estamos cantando. Y yo me di cuenta de eso y digo, ¿verdad que sí? Dios más que oír lo que nosotros decimos, Dios oye lo que hay en nuestros corazones, ¿no? Y Dios se goza más del que canta mal pero canta de corazón que aquel que canta bien para demostrar que canta bien. Y seguimos ahí. Nosotros nos decíamos los asesinos del ritmo. Cada vez que cantábamos aquello era terrible. Y Dios se goza con que nos acerquemos a Él como somos, con nuestro estilo, con nuestra manera de ser, sin ningún tipo de disfraz, sin ningún tipo de pantomima, como somos, y hablemos con Él de manera clara y sincera. Ahora bien, para hablar de manera clara y sincera hay elementos que no pueden faltar en ese encuentro con Dios. Uno es la fe. Cuando vamos a orar a Dios, cuando vamos a hablar con Dios, tenemos que hacerlo con fe. A veces queremos la sanación de un hermano nuestro, de una familia nuestra que nos resuelva un problema, pero estamos ahí pidiendo, y lo primero que no tenemos fe somos nosotros. Hay que orar y pedir con fe. Y eso implica, pedir con fe significa pedir de manera sincera, hablar con Dios de manera sincera y ser persistente, como la viuda ante el juez, persistente. Otro elemento importante que complementa y completa la oración es el elemento práctico. Es la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué sentido tiene que ahora estemos orando en esta comunidad por los enfermos si no vamos a visitarlos, si no preguntamos por ellos, si no estamos al tanto de cómo está todo, de las necesidades, de cómo podemos ayudar a esas personas para darle solución a esos problemas? ¿Qué sentido tiene que oremos por alguna necesidad, algún sueño, si no actuamos con la certeza de que Dios nos está ayudando en nuestro empeño? O sea, la parte práctica. La oración tiene una parte teórica, pero también eso se tiene que traducir con hechos, con hechos. Mis queridos hermanos, podemos tener la seguridad que Dios contesta cada una de nuestras oraciones si nuestro clamor es sincero y justo, pues Él nos ama con un amor eterno. Dios y el juez injusto son completamente opuestos. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y lo más interesante
es que detrás de esa respuesta de Dios, que puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un todavía no, siempre está la eterna bendición de Dios. Aún con su silencio, Dios también nos responde. Tomemos un tiempo para escuchar ese divino silencio y nos daremos cuenta que ahí también está la voz de Dios diciéndonos al oído: no desesperes, que sé bien lo que necesitas y cuándo lo necesitas. ¿Cuándo? Y les quiero contar una historia. Cuento una historia que dice que había un pequeño gusanito que caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontró un grillo y el grillo le preguntó: ¿hacia dónde te diriges? Sin dejar de caminar, esta oruga contestó: tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el grillo dijo mientras miraba a su amigo que se alejaba: debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Eres una simple oruga. Una piedra será una montaña, un pequeño charco un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo: ¿hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya, el gusanito le dijo jadeante: tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa. Soltó una carcajada y luego dijo: ni yo con patas tan grandes intentaría una empresa tan ambiciosa. Él se quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuó su camino. Habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros, del mismo modo la araña, el topo, la rana y la flor le aconsejaron a nuestro amigo a desistir. No lo logrará jamás, le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir y persistió. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo este gusano, esta oruga, y después murió. Todos los animales del valle por día fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido con su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto se quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la otra oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo a reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos, una mariposa. No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Mis queridos hermanos y hermanas, no se concibe una comunidad cristiana que no sea una comunidad de oración, porque es a través de la oración fervorosa, persistente y sincera, donde la palabra Dios, donde la palabra hermano, hermana, cobran un verdadero sentido. Estoy seguro que si somos capaces de hacer y vivir esto, cuando el Hijo del Hombre venga, aún encontrará fe en la tierra. Que el Señor nos bendiga a todos
y a todas en esta mañana, y que permita que nunca olvidemos esas palabras de nuestro Jesús de Nazaret cuando dijo: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama a la puerta, se le abre. Amén. Recibamos la bendición. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de nuestro Padre amado y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos los reunidos en esta mañana, Señor, con todos los que están del lado de allá, con todo el pueblo de Dios y con todo este mundo de Dios, hoy y siempre. Amén y amén. Vayamos en paz.